Hola, mis queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal y suyo también. Para los que no me conocen, mi nombre es Nancy y aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Este es el proyecto que vamos a realizar hoy, esta preciosa rosa. Mire, mire amiga, el Día del Amor y la Amistad llega. Mire qué preciosa, yo la elaboré con un corazón. Mire qué preciosa. Pero hoy la vamos a realizar con este precioso sapito, el príncipe encantado. El tutorial lo puede ver en mi canal principal, Tejiendo con Nancy. Si no se ha suscrito, le invito para que se suscriba. Bueno, mi gente, en la parte de abajo está el botón de gracias. Si me quiere apoyar de antemano, gracias. Dios les multiplique. Bueno, hoy vamos a utilizar una aguja 1.7. Usted sabe que depende del hilo que usted tenga, es su grosor de su aguja. Y mi hilo es de 1 milímetro. Aquí vamos a hacer un anillo mágico y vamos a hacer un puntico de seguridad y vamos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 medio puntos. Alamos nuestra hebra y deslizamos. Así. Aquí hacemos una cadena de altura y vamos a comenzar haciendo aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto y vamos a terminar la vuelta con 12 medios puntos. Aquí termino mi vuelta y en esta tercera vuelta voy a hacer un punto y un aumento. Así voy tejiendo en todo el contorno y termino la vuelta con 18 medios puntos. Termino esta cuarta vuelta, esta tercera vuelta y comienzo la cuarta haciendo 2 puntos y un aumento. Esta vuelta la vamos a terminar con 24 medios puntos. Así en todo el contorno. Y pongo mi separador y comienzo haciendo 3 puntos y un aumento. Así vamos a tejer esta quinta vuelta y terminamos la vuelta con 30 medios puntos. Aquí vamos a ir tejiendo ya 2, 4, 5, en esta vuelta 6 vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aquí hacemos lazada y entramos aquí haciendo aumento de puntos medio alto. Así. Un aumento. Continúo haciendo un punto medio alto y 2. Y repito un aumento. Esto lo vamos a hacer por 3 veces. Un aumento y 2 puntos medio alto. Cuando ya terminemos la vuelta de los 3 repeticiones, continuamos con los medios puntos. Aquí me continúo haciendo el aumento. Mire, el aumento. Si usted ve que usted se va, tiene como una equivocación, usted cuenta aquí que de aquí a aquí tiene ya su 12 puntos. Aquí terminan 11, una repetición de 3 de medio punto y 12 aquí le queda. Así lo vamos tejiendo. Uno. Así pongo ya mi separador y continúo aquí repitiendo los mismos 11 medios puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
y 11. Aquí hacemos lazada y aquí vamos a comenzar haciendo 10 aumentos de puntos altos, así, así. En cada aumento de los medios puntos vamos a hacer aumentos de puntos altos, así hasta llegar aquí y continuamos con 12 medios puntos. Así lo vamos teniendo. Mire que así nos va quedando, mire. Aquí ya terminé mis 10 puntos altos en aumento y continúo con 12 medios puntos hasta llegar aquí. Ahora que esté aquí, regreso. Entonces ya aquí ya termino, halo mi hebra bien del fondo, mire cómo nos queda. Y aquí nosotros vamos a comenzar haciendo un puntito deslizado. Usted lo puede hacer de la manera que usted puede hacer el punto fantasía o punto cangrejo. Yo aquí lo voy a hacer con el punto cangrejo, pero usted también lo puede hacer con el punto fantasía. Nos vamos regresando y vamos a hacer un punto en cada punto de base, así, así. No se vaya a saltar ni uno. Y así nos vamos deslizando en todo el contorno. Ahora que ya yo lo termine, regreso. Entonces, mire, ya aquí ya yo lo termino, corto mi hebra y esta misma hebra la voy a dejar así para colocarle de un color más claro, un verde pero más clarito, y le vamos a hacer aquí así 1, 2, 3 cadenas y entramos ahí haciéndole. Esta hebra la va perdiendo por dentro, después las arremata bien para que le quede y hace punticos altos. Esto solo lo va a hacer 3, 1 en aumento, 3 aumentos, 2 y aquí hacemos 3, solo en el medio. Y la cadena nos va a contar con nuestro primer punto alto y entramos ahí mismo y deslizamos. Así. Hacemos una cadena y esta hebrita la cortamos. Así hace usted sus 6 hojitas. Hace 6. Entonces, mire, vea ya yo tengo mis 6 pétalos y con su centrico le perdí sus hojitas y ahora vamos a hacerle el centrico donde va colocado el sapito. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos en un anillo mágico. Aquí vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a deslizarlo así. Y aquí vamos a hacer aumento. 1 y 1 aumento. Y vamos a terminar la vuelta con 9 medios puntos. Aquí termino, cierro mi anillito bien y aquí voy a hacer un punto en cada punto de base. Estos mismos 6 hasta la vuelta 5. Ahora que esté en la vuelta 5, regreso. Aquí termino mi vuelta y voy a hacer un punto y una disminución y termino mi vuelta con los 6 medios puntos. Ahora ya terminando esta disminución, vamos a tejer un punto en cada punto de base y esto lo vamos a hacer hasta la vuelta 8, 2 vueltas. Ahora, bueno, aquí tenemos ya un alambre de esos flexibles y usted le va a poner aquí una amiguita de Floraté o le puede colocar el hilo si desea. Aquí yo le voy a colocar este primero, después yo lo voy a forrar nuevamente, pero yo le voy a poner este así y aquí le vamos a poner un poquito de silicón
poquito de silicón en la punta. Así. Le colocamos una amiguita. Y aquí yo le pongo una amiguita de relleno. Así. Solo una amiguita para... Ahora, ya teniéndolo así, yo lo voy a introducir aquí, miren, en el que yo le hice. Y aquí ya yo le pongo su relleno. Le voy poniendo relleno. Así. Porque así vamos a colocar el sapito, o si usted quiere colocarle un corazoncito, usted se lo coloca ahí, así. Ya teniéndolo ahí colocado, entonces sí ya le vamos a echar un poquito de silicón adentro para que ella quede más seguro. Así, hacia adentro. Y ya teniéndolo ahí, esto lo vamos a cerrar con una aguja punta roma, agarrándole las hebritas, solo las hebritas. Ahora que ya yo lo termine de colocar, regreso. Mire, ya aquí ya le agarré las hebritas y las colocamos. Ahora aquí nosotros vamos a colocar nuestro príncipe encantado. ¿Cómo lo hacemos? Aquí así le ponemos nuestra hebrita. Usted si desea le puede poner también silicón, pero yo lo coso. Lo vamos a hacer así. Lo vamos cosiendo para que esté más seguro. Así. Recuerde que el tutorial lo puede ver en Tejiendo con Nancy. Ahí lo tengo. Si no se ha suscrito, le invito a que se suscriba, que lo comparta. Estaremos subiendo bonitos proyectos. Mire, así lo va cosiendo en todo el contorno. Ahora que ya yo lo termine de coser aquí, comenzamos haciéndole el cal para ir armando ya la rosa. Entonces, mire, vean, ya la cosí. Mire cómo queda la ranita. Aquí vamos a hacerle el cal. Aquí nosotros vamos a hacer un anillo mágico y vamos a hacer 2 cadenas y vamos a entrar haciendo 12 puntos altos. La cadena no nos va a contar como nuestro primer punto. Y vamos haciendo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Este anillo no lo vamos a cerrar por completo, lo dejamos así para poder colocar después el alambre. Aquí cerramos con un puntico deslizado y aquí vamos a empezar haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nos deslizamos en el primero, un medio punto, lazada, un medio punto alto, lazada y continuamos haciendo puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y nos deslizamos 1 y 2 en la segunda cadena. Así repetimos otra vez el mismo proceso y terminamos haciendo 12, 6 hojitas. Así. Ahora que ya yo las tenga completas, regreso. Aquí ya yo la termino. Mire que el anillito no lo voy a cerrar por completo, lo dejo para luego colocarlo. Cuando ya lo tenga colocado es que yo voy ya a cerrarlo. Ahora nosotros vamos a hacerle la hoja.
En la hoja vamos a colocarle alambre. Usted, su alambre es un alambrito delgadito. Este es, mire, ese alambre que utiliza. Si oye un ruido, ese es mi nieto. Que está, cuando yo estoy grabando y él está jugando. Entonces, aquí mire, tenemos usted corta el largo que usted desee. No, mire, aquí ya yo tengo mi alambrito. Y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Y aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Aquí nos vamos a regresar en la segunda cadena después del gancho y hacemos un punto deslizado. Ya teniéndolo ahí deslizado, usted va a entrar entre el medio de la cadena del puntico deslizado. Ahí, y vamos a comenzar haciendo, agarrando el alambre. Hacemos medio punto, lazada, medio punto alto, lazada y hacemos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí vamos a hacer lazada y entramos en el que sigue y hacemos un medio punto alto. Así. Usted lo dobla bien y aquí abre su último punto y hace en esa última cadena hace 3 puntos altos. En ese mismo punto, agarrando el alambre, 3, y dobla bien su alambre, bien dobladito, así, y este hilo lo va perdiendo por dentro, y comienza haciendo un lazada, y hace un medio punto alto, lazada, y va haciendo los 5 puntos altos, lo mismo que hizo del otro lado. Así va tejiendo 2, aquí me salté uno, aquí, así. Tenemos que estar pendiente para no saltarnos ni un punto, así. 3, 4 y 5. Aquí en el que sigue un medio punto alto y aquí deslizamos. Donde hicimos el primer punto deslizado, ahí deslizamos. Está así. Aquí hace una cadena y comienza haciendo medios puntos. Estos medios puntos los vamos a hacer en todo el contorno. Un medio punto en cada punto de base y en la punta aquí hacemos 2. Así en todo el contorno. Ahora que ya lo tenga, regreso. Entonces ya aquí, mire cómo va quedando. Aquí hacemos una cadena y comenzamos haciendo punticos deslizados. Una cadena, puntito deslizado. Así lo vamos tejiendo en todo el contorno. Usted hace sus 2 hojas. Así. Para que ya yo la termine, regreso. Entonces, mire, ya aquí ya tenemos las hojitas, nuestro sapito y los pétalos.
y el cáliz. Bueno, usted aquí va a colocar así, fíjese, donde está aquí lo va a colocar así. Ahí usted va uniendo aquí cada pétalo. Yo le voy a colocar uno y después usted le voy a mostrar cómo vamos a ir colocando los otros de manera que queden ahí ajustados. Así. Cuando ya tengamos ese, nosotros vamos a ir colocando este otro, lo vamos a ir colocando así. Que nos quede en el medio. Así. El medio. Así. Y lo vamos a ir cosiendo. El otro lo vamos a ir colocando en el medio, que nos quede este medio para acá, así. Vamos colocando así. Vamos a ir viendo que esto nos quede así. El otro lo vamos colocando aquí, así, en el medio. Ya cuando lo tengamos así, usted este lo va a colocar de este lado. Y este lo va a colocar de este lado. Así. Que le quede justo así. Y ahí usted lo va cosiendo. Y le va ajustando en el medio. Así. Ahora que ya yo los haya colocado todo completo, regreso. Entonces, mire, mire qué preciosa está quedando la flor, mire. Así. Ahora nosotros le vamos a colocar su cáliz. Aquí lo ponemos, le alamos nuestro anillo mágico bien, que quede bien ajustadito. Este hilito lo podemos ahí perdiendo ahí por dentro. Así. Y esto ahora lo vamos a poner. Esto usted lo va a poner aquí, uno de este lado, así. Lo va colocando, cosiéndolo. Yo le voy a coser uno y usted después lo va cosiendo uno por uno. Así. Ahora que ya yo lo haya cosido todo completo, regreso. Entonces mire cómo va quedando. Mire, de lo más precioso. Ahora le vamos a colocar las hojitas. Usted las hojitas se las coloca, si se las quiere más larguita, usted se las coloca más, si no, más bajita, así. Aquí en esta altura. Yo aquí le voy a ir colocando una y a medida que le vaya colocando, le voy colocando la otra. Usted le puede poner 2 o 3 hojitas. Las que usted desee, usted se las coloca. Ahora que ya yo termine de colocársela, regreso con el resultado final. Mira, amiga, mire qué preciosa nos quedó. Mire. Mire qué linda. Yo espero que te guste, que la elabores, que la pongas en práctica. Es fácil, sencilla de hacer. No olvides suscribirte, darle like, compartirla. Gracias por tu apoyo y Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video. Mire qué bella. Y de la misma forma usted la cierra. Así.